Gustavo Nieto Roa, gracias. Muchas gracias por atender esta invitación para esta entrevista, que más allá de ser pues un ejercicio académico por la maestría que estoy cursando en estudios avanzados en cinematografía con la Universidad de La Rioja, que es un honor enorme poderlo estar haciendo, y poder tenerte en esta conversación, que básicamente va a ser como una conversación, conocer un poco de tu trayectoria y lo que ha sido tu trayectoria y el aporte que eso significa para el universo cinematográfico colombiano. Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, Gina, muy bien, muchas gracias. Un placer también estar contigo y poder colaborarte y contribuir a lo que tú necesitas para salir adelante con con los estudios que estás adelantando, que me parecen excelentes. Maravilloso, Gustavo, muchas gracias. Bien, entremos en materia. Voy a hacer una pequeña introducción como para poner en contexto tu trabajo, tu trayectoria. Me he apoyado realmente en la información que nos brinda Proimágenes, que es maravilloso, como una corporación de fondo mixto, ¿no? Para la promoción cinematográfica en Colombia, y que de alguna forma resume por allí muy bien lo que ha sido tu trayectoria, tu biografía en este, repito, universo cinematográfico colombiano, pero también internacional, de lo que ya hablaremos más adelante. Entonces, si me permites, lo leo para que no se me escape nada. Entonces, Gustavo Nieto Roa, director, productor, guionista, productor ejecutivo, ha sido director de fotografía, cámara, jefe de producción, dirección de arte, es decir, has abarcado bastantes disciplinas dentro de este magnífico oficio. Eres además, y esto es muy importante aquí resaltarlo, uno de los directores más longevos de la industria audiovisual colombiano y uno de los pocos, diría yo, que esto quisiera que fuera lo contrario, pero hay que resaltarlo, uno de los pocos que ha logrado estrenar más de 15 largometrajes consecutivos, ¿no? Haciendo algunas paraditas por allí, de lo que hablaremos más adelante, pero con una consistencia muy importante, y eso es muy, muy valioso resaltar. Bien, también has tenido la oportunidad de hacer televisión, tienes algunas series por allí también dentro de tu trayectoria, pero también documentales, que eso es muy, muy importante, creo yo, para el ejercicio de la dirección, y que no por nada esta entrevista, ¿no? Que hace parte, repito, este ejercicio académico como asignatura en dirección audiovisual y documental, será muy importante poderlo desplegar en el transcurso de esta charla. Pero además, y esto también yo lo quiero mencionar, de golpe no viene, no se va a ampliar mucho aquí, pero es importante resaltarlo, y es que eres fundador de Centauro Comunicaciones, ¿no? Que además es una de las casas productoras de doblaje más importantes en Colombia y de las más importantes, yo me atrevería a decirlo, en Latinoamérica, ¿no? Ya con sedes en Miami, en Sao Paulo, justamente te encuentras allí, en México también, ofreciendo cursos y talleres para poder acercar a todos estos actores de doblaje que se quieren dedicar a este oficio, y del que me siento muy orgullosa de pertenecer además a tu casa productora desde hace varios años. Naces en Tunja, ¿no? El 3 de abril de 1942, ¿no? Durante toda esta época estudiantil empiezas a promover y a distribuir películas para cineforos, ¿no? Y eso es maravilloso, que desde temprana edad ya estabas como inquieto en el tema, empiezas a escribir también, como locutor también te centras, como comentarista en programas de radio, entonces allí vemos también como este despliegue en todo el mundo audiovisual, ¿verdad? Llegas a Bogotá, te vinculas a la radio, también como productor, y no solo como productor, sino como locutor también de un programa musical. Después viajas a Nueva York como fotógrafo, y en varias revistas también trabajas, ingresas al New York University para estudiar Mass Communication durante varios años, viajas a Europa, pero después entras al servicio militar del ejército norteamericano, y allí entras como a la sección de información pública, siendo corresponsal, y también en el ejercicio como cámara y realizando varios documentales. Entras a la escuela y a la televisión en Múnich, y luego regresas a los Estados Unidos también, y de ahí para acá, pues todo lo que logras, ¿no? Ya dedicándote en materia a hacer tu propio cine. Lo que me lleva, Gustavo, a hacerte esta primera pregunta más desde la curiosidad. ¿Cómo nace esa inquietud
por el cine? Bueno, Gina, yo me siento muy afortunado porque yo nací para hacer cine. Yo descubrí que deseaba, quería hacer lo que yo veía en la pantalla desde la primera vez que mi mamá me llevó a ver una película. Pero yo ya muy chiquito, yo desde muy niño, yo venía recortando las tiras cómicas de los periódicos y, y hacía como peliculitas para mis compañeros chiquitos. eh, y entonces yo por eso digo que yo creo que yo tuve la suerte de nacer de una para hacer películas. Entonces, desde muy, muy niño, yo realmente yo no estudiaba porque me escapaba del colegio y me iba a ver películas en las salas de cine allá en Tunja, donde yo nací. Y, y así pasé casi toda mi infancia y mi adolescencia. Y inclusive cuando, como yo no estudiaba, sino que me pasaba el tiempo viendo películas, pues perdí el tercer año de bachillerato en Bogotá y me mandaron requinterno de nuevo a Tunja, a un colegio de los padres jesuitas, y ya fue lo mejor porque allá me convertí en productor, en distribuidor, exhibidor, iba a Bogotá, traía las películas y las exhibía a mis compañeros, se las exhibía a los otros colegios. Bueno, yo a los 15 años estaba haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, igualito. Wow. La única, la única diferencia es que a los 15 años lo hacía por amor y, no, y sin un centavo, y ahora me toca hacerlo como negocio y por el dinero para poder alimentar toda la gente que depende de mí. Súper, qué maravilla. Estupendo recorrido, ¿no? Ya, y eso es precioso, Gustavo, cuando uno ya desde muy chiquito como que entiende el propósito, define lo que quiere hacer y eso es maravilloso. Yo quiero iniciar preguntándote también algo, pero antes quiero hacer como un barrido aquí. Hay un señor maravilloso que se llama Ricciotto Canudo, ¿no? Un importantísimo poeta, escritor, dramaturgo, periodista, pionero de la crítica del cine franco-italiano, con su manifiesto de las 7 artes, por allá en 1911, ¿no? Y considerado este señor además como el primer pionero en hacer un manifiesto del cine. Y dijo una cosa preciosa, y es que el cine es la síntesis perfecta entre la ciencia y el arte. ¿Qué piensas tú de eso? Y para ti, ¿qué es ese lenguaje cinematográfico? Bueno, sí, correcto. Yo creo que el cine es el compendio de todas las artes. Ahí se conjuga la pintura, el teatro, la música, eh, la, eh, la escultura, todo como que encaja en el lenguaje cinematográfico. Y, y para mí el lenguaje cinematográfico, lo maravilloso que tiene es la recreación del universo, o sea, del universo en el que vivimos, lo que llamamos nuestro mundo. Entonces, todos los días cuando hacemos cine, estamos recreando ese universo. Y, y cuando yo hago una película, la verdad yo me siento Dios. ¿Por qué? Porque de la nada, yo creo historias que comparto luego con millones de personas. O sea, yo creo un mundo real porque la gente lo puede ver, lo puede sentir. Entonces es una realidad, ¿no? Y cada historia que yo cinematográficamente comparto con otra gente es todo un mundo que no existía antes. Eh,
Y cuando en el cine hay unos términos que se utilizan mucho, que es cámara, ¿no? No, primero se dice, bueno, listos, eh, sonido, eh, y me recuerda a Dios cuando dijo, eh, hágase el sonido, ¿no? Y luego dice uno cámara, que tiene que, no, luces, luces. Luces, Entonces luces, correcto. se prenden las luces. Y, y eso es como, ok, Dios diciendo hágase la luz, ¿no? Y Okay. luego uno dice cámara, que es poner a rodar el mundo, ¿no? El tiempo, el espacio, todas esas cosas. Y luego uno dice acción y se comienza la escena. Entonces, todo eso para mí es como una especie de analogía de lo que es el acto creador de Dios. Y todas las personas hacemos eso todos los días sin darnos cuenta, porque si algo he aprendido haciendo películas es que la vida es una película y cada uno de nosotros estamos en una película de la que somos protagonistas, productores, directores, etcétera, ¿no? Y cuando yo veo la vida así como una película, pues lo chévere y lo que yo trato hoy en día de compartirle a la gente es, bueno, si yo puedo hacer una película, cualquiera puede hacer una película de su vida, con su vida, ¿no? Siguiendo la misma metodología de hacer una película. Maravilloso. Es precioso lo que dices y lo comparto además contigo y la analogía que bien mencionas en términos que haces, esto de la creación de la tierra. Creo que claramente el cine es un proceso creativo precioso, ¿no? Que se gesta, que está en este proceso, que después se puede, que nace y es lo que nosotros apreciamos como lectores audiovisuales también. Gustavo, hay muchos directores, ¿no?, que no han estudiado cine, ¿no?, o que no han tenido ni siquiera una formación académica cinematográfica, y aún así aprendieron en el camino, lo decimos mucho los colombianos, aprendieron en el camino eh, este universo, este mundo cinematográfico, no este universo audiovisual. Y menciono algunos por aquí: Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Christopher Nolan, Alejandro González Iñárritu, Akira Kurosawa, Quentin Tarantino, James Cameron, Wes Anderson. Bueno, hay un montón que no estudiaron, pero que se dedicaron a esto. Pero hago aquí un poco el paralelo de los que de alguna forma sí han tenido formación y que la formación además ha sido clave y han marcado su trayectoria eficientemente. Gustavo, el haber estudiado, el que tú hayas podido estudiar fuera de Colombia, ¿de alguna manera ha enriquecido tu trabajo como cineasta? Bueno, yo creo que si no hubiera salido de Colombia y si no hubiera ido a New York University o también al Instituto de Cinematografía en Alemania, y también estudié en Florida State University. No, yo creo que yo hoy estaría haciendo igualito el cine. Sí. Eh, yo estamos hablando y yo te voy a dar una teoría que yo tengo, una Por teoría favor, personal. por No se favor. necesita ir a ninguna universidad, para nada, para nada, porque todo tú lo puedes aprender si quieres aprender. ¿No? En Colombia, cuando yo era chiquito, me llevaban al pueblo donde iba a pasar vacaciones, Garagoa, Boyacá, y me dolía un diente y me llevaban ahí al señor que sacaba los dientes. Él nunca había estudiado en una universidad, él lo aprendió de otro dentista. Sí, Wow. estuve en el Amazonas haciendo unos documentales hace un año y me tocó asistir a unos partos de unos indígenas, y las indígenas que ayudaban nunca habían pasado por una escuela ni tenían ni idea, pero eran excelentes
parteras, ¿no? Y así te puedo contar historias e historias. Ahora, lo que pasa es que la sociedad, para efectos de regularse, organizarse, ¿no? Ha creado todas estas cosas de universidades y de estudios y de cosas, pero la gente realmente, como Steve Jobs, el que es uno de los más grandes revolucionarios, ¿sí? No fue a la universidad, ¿no? A lo que yo voy de nuevo es que hoy en día, con mayor razón, el conocimiento está en todas partes. Está en lo que se llama el espacio cibernáutico, está en Internet, etcétera. El que quiera estudiar, observa, mira, ¿no? Y ya aprendió. Eso es maravilloso. ¿Por qué digo eso? E insisto en eso. Porque me parece que nos han metido en la cabeza que si tú no vas a estudiar en un X colegio, que si tú no vas a estudiar en una X universidad, que si tú no vas a hacer posgrados y más grados, ¿no? Nunca logras producir algo, ser algo. Y hay gente que se la pasa estudiando en universidades y pasan toda la vida ya, su profesión es ser estudiante, pero no hacen nada, no producen nada, ¿me entiendes? Correcto, correcto. Estoy Entonces, totalmente... to- Dime, perdóname. no, entonces yo, conociéndome y viendo mi trayectoria, para mí las universidades en las que estuve no influyeron mayor cosa en, en mi desarrollo. Yo, yo tenía un deseo muy grande. eh, Cuando yo fui a New York University, eh, pedí ahí al profesor, mire, aquí hay unas cámaras, me presta una cámara. Y él me dijo, a ver, ¿en qué curso está usted? ¿Qué ha estudiado? Le dije, no, mire, yo lo que quiero es que me la preste para salir a la calle y hacer unas tomas. No. Y al fin lo convencí, me la prestó, salí a la calle, hice las tomas, regresé y me dice, ¿usted hizo eso? Pero ¿quién le enseñó? Le dije, ¿cómo que quién me enseñó? Desde chiquito he estado viendo películas. Eso es maravilloso. Y eso, fíjate que eso es muy importante lo que tú dices, Gustavo, porque en el ejercicio hermenéutico, ¿no? Por ponerlo en un paradigma con respecto a la tradición oral, sé de muchos cineastas que como aficionados se fueron a leer un montón de libros de cine, de Alfred Hitchcock, ¿no? Un montón, y con eso tuvieron para empezar a crear. Entonces creo que es muy valioso lo que tú dices, de golpe la formación fortalece algunos conceptos y demás, pero lo que tú mencionas del trabajo de la observación, de la interpretación oral, de entender el contexto social, el entorno geográfico y llevar esto, configurarlo y llevarlo desde una interpretación tal vez muy propia, pero tal vez muy permeada, pues es lo que también, eso también tiene un resultado bastante positivo. Estoy de acuerdo contigo, gran parte de lo que mencionas. Gustavo, yo he escuchado decir en algunas entrevistas que he podido ver tuyas que la forma de tener éxito en el ejercicio de hacer cine es hacer el cine que a la gente le gusta, y eso me pareció muy interesante. Desde luego en la amplitud de los géneros, ¿no? Comedia, drama, suspenso, thriller, romance, acción, aventura, en fin. Y lo puntualizo, Gustavo, ¿el cine se hace para qué? Bueno, yo creo que el médico estudia para curar a la gente, ¿no? El abogado estudia para resolverle los problemas a la gente. Y así, el ingeniero estudia para construir la casa a la gente. Entonces, el que hace cine para, primero, comunicarse con la gente, para eh, tener una especie de diálogo, de conversación con la gente. Un diálogo y una conversación que haga que la gente se sienta
intelectualmente, emocionalmente, sentimentalmente estimulada. Entonces, el cine se hace para complacer una necesidad que toda la gente tiene de comunicación, de diálogo, de análisis, de reflexión. Para eso es que se hace el cine. El cine se hace para los demás, porque, bueno, como todo lo que te estoy explicando, todo lo hacemos para los demás, ¿no? Ahora, yo tengo gente, conozco mucha gente que dice, no, yo hago un cine, es lo que yo pienso para mí, a mí no me interesa si a la gente le gusta o no le gusta. Bueno, él tiene el derecho de hacerlo, ¿por qué no? Pero, Correcto. pero para mí, yo hago un cine que, le, que yo siempre utilizo esta frase, que la gente quiera ver. Porque yo puedo hacer películas que a la gente no le interesa. De hecho, el problema de Colombia, el problema del cine colombiano en los últimos años es que la gente se queja, los productores, los realizadores se quejan, pero la gente no va a ver el cine colombiano. El año pasado se estrenaron 57 películas y ninguna de esas películas, con excepción de una o dos, pasaron de 10,000 espectadores. El cine es una industria. El cine cuesta mucho dinero hacerlo para, para dejarlo ahí y perder todo ese dinero, toda esa inversión. Eso es como si tú vas a hacer alimentar a la gente y inviertes mucho dinero en hacer un mercado, en poner los cocineros, todo, para que la gente vaya, lo prueba y diga, uy, no, eso no me gusta, eso no quiero comer eso. ¿Ves? Así es. Entonces, hay que hacer un cine que tenga acogida en el público. Y para que tenga acogida uno tiene que conocer su psicología, uno tiene que conocer lo que yo llamo su subconsciente colectivo, uno tiene que saber de gustos, de moda, de lo que está vigente hoy en día, ¿no? Mi película Aura o Las Violetas, que fue la primera que hice hace ya 60 años, pues hoy en día, si yo la voy a exhibir, la gente se va a reír porque va a decir, uy, qué película tan ingenua. Eso no existe hoy en día, así no se comporta la gente hoy en día, así, ¿no? Pues claro, porque hoy en día es muy diferente a hace 60 años. La mentalidad, los valores, todo, los principios. Desde luego, desde luego. Y con esto, instalando esto, esta reflexión que haces que es muy, muy, muy propia y creo que de gran aporte, quiero ligarlo con esto otro. Tú has podido trabajar y dirigir, por supuesto, a grandes actores, ¿no? Y me centro un poco en la década del 70 y el 80, ¿no? Como Carlos Benjumea, Frankie Linero, María Eugenia Dávila, Gloria Gómez, Jaime Moreno, Pati Cotero, Carlos Muñoz, Jacqueline Hernández, una infinidad de actores tremendos de esta época, actualmente como Marlon Moreno en una de tus cintas más recientes de este siglo. ¿Qué opinas hoy, Gustavo, del actor de cine en Colombia? Mira, si tú miras la cinematografía norteamericana de Hollywood, vas a ver que allá hay actores y actrices que les pagan una millonada, millones, ¿no? Julia Roberts es una mujer que por hacer una película le pagan 20 millones de dólares, algo así. ¿Por qué? Porque son personas que se han ganado el, el aprecio, la admiración, el cariño del público. Y la gente quiere volverlos ir a ver. Entonces, les pagan todo ese dinero porque con esa persona de protagonista tienen asegurados millones de personas que van a ir a ver la película. Ahora, si tú pones una actriz o un actor totalmente desconocido, que nunca, que nadie,
la gente no se interesa y no va a ir a verla. Ujú. Entonces, esa es la diferencia. Pueden haber buenísimos actores naturales o de universidad, de estudio, ¿no? De hecho, me acuerdo de 2 o 3 que se me presentaron. Mira, yo soy graduado del Actors Studio de Nueva York y no podía trabajar con ellas porque no servía. En cambio, otra niña que nunca había estado en una escuela de actuación, excelente, venga para acá. ¿No? Entonces, los actores son muy importantes, pero porque es lo que la gente ve, son las personas con las que la audiencia se identifica, se, se vuelven parte de. Entonces, no es cuestión de poder ir a cualquier persona, eh, ni siquiera tampoco porque sea muy famosa, ¿no? Porque hay unos comediantes famosísimos que tienen miles de seguidores en YouTube y todo, y creen que porque son súper conocidos pueden ir a hacer un papel dramático, ¿no? No, porque la gente no, ese es un comediante, ese no es un actor dramático. ¿No? Ujú. Todo eso tiene sus ¿cómo diría yo? Sus principios Correcto. y, y Y en últimas es el espectador, el objeto de la obra, el que decide y el que manda. Y a Es la así, gente no. Hay algo también que te voy a decir de aprovecho, y es que se habla mucho de formación de públicos, ¿no? es cierto. Mira, para mí los públicos no se forman. O sea, no se forman a propósito. No es que yo voy a dictar clases sobre cinematografía y, y voy a darles un certificado de que se graduaron y Ujú. eso hace mejores uh, públicos. No, el público es una, como diría yo, es un grupo de gente que tiene una manera de ver la vida alrededor todos los días, ¿no? Y el cine, como te dije en un comienzo, es el reflejo de la vida, es el mundo, es lo que pasa. Entonces, yo no le puedo decir a la gente, oiga, venga, lo llevo aquí, a que usted entienda el comportamiento de la clase estrato 3. No hay que enseñarle, él lo conoce, él sabe cómo es. Correcto, correcto. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, Gustavo, y traigo aquí rápido porque lo recuerdo, eh, o lo adhiero un poco a esta conversación, y es el teatro popular mestizo y analógico que trabaja el dramaturgo, director Rodrigo Rodríguez, de golpe lo has escuchado, y es eso, es lo que hace, es una interpretación social que él lleva a la escena. Y fíjate que justo hace poco vi una entrevista de Alejandro González Iñárritu, ¿no? Y lo he escuchado además en otros directores también, que de alguna forma que para hacer cine, y lo mencionabas tú también al principio, hay que conocer un poco de la historia del arte, de la música, de la literatura, de la pintura, ¿no? Del teatro, ¿no? Y entre otros, desde luego. Pero me centro un poco en el teatro porque leyéndote un poco lo exploraste en tus inicios. ¿Tú crees que de alguna forma también para enriquecer esto que ya vienes hablando y reflexionando y que compartes acá y te lo agradezco un montón, crees que para hacer cine se debe también conocer la escena teatral? Bueno, pues no se necesita conocer per se, pero obviamente eh, el cine en sí es una obra teatral. El cine es lo que se llama una puesta en escena, que es exactamente el mismo término que se utiliza en el teatro, ¿sí? Eh, Correcto. y ayuda, obviamente, que muchos directores en Colombia, Rodrigo Triana, él salió del teatro y hizo cine, ¿no? Hay muchos directores a nivel internacional. Eh, Ujú. por ejemplo, la primera actuación de Charles Chaplin fue en el teatro, no fue en el cine, ¿no? Entonces sí, el cine y el teatro tienen algo en común que es
un escenario, unos actores y una puesta en escena. Y todo lo demás, el guión, todo lo que son dos técnicas diferentes. Eh, Correcto. Mientras que el cine incluye el teatro sí no incluye el cine. ¿Ves? Ok. Muy, Una muy, de muy mis interesante. películas, una de mis películas es una obra de teatro, puro teatro, solo teatro, se llama Entre Sábanas. Entre Un sábanas. solo, un solo escenario, una habitación, dos personajes y nada más, nada más. Y es genial, además, cómo configuras la narrativa, que es lo que hace también como tan valioso el tipo de cine que haces. Gustavo, tú tienes una lista, pues mencionaba yo al inicio, enorme de cine, ¿no? De largometrajes, iniciando con Aura y las violentas, que es preciosa, y bien mencionabas, ¿no? Que de golpe si se ve hoy en día, eh, no se va a entender muy bien, pero si vemos hoy en día Estrella Quiero Ser, por ejemplo, que es de las más recientes también, o Mariposas Verdes, que es una tremenda película, ya la gente la asocia, la siente un poco más cercana. Has podido dirigir esto, pero también has podido producir y ser guionista de muchos de estos trabajos, de estos largos, pero también has podido, en términos de contraste, trabajar los cortos argumentales que me parecen preciosos, ¿no? Un poco utilizando el contexto histórico, social, el entorno geográfico como referencia. Y menciono algunos aquí: Romance Campesino, Un domingo en Bogotá, que parecen preciosos. Y documentales, pues tienes una inmensidad, una lista gigantesca que es muy, muy, muy interesante. Y eso me parece muy... es una virtud para mí impresionante que tiene el director que dirige ficción y documental, de lo que hablaremos, por supuesto. No, ¿qué es más complejo, Gustavo? ¿Hacer cine de ficción o documental? Bueno, mira, Gina, he sido muy afortunado de poder incursionar en el cine documental, en el cine de ficción, en el cine, llamémoslo experimental, eh, pero eso también se lo debo a que la vida me llevó, por ejemplo, cuando yo fui soldado americano, oficial de formación del ejército norteamericano, a mí me dieron una cámara y me dijeron, vaya y filme lo que primero en Europa, lo que ellos en Europa entrenaban, y luego en Vietnam, la guerra misma. Entonces yo tenía que ver cómo me desenvolvía, ¿no? Cómo sobrevivía, cómo sacaba las mejores imágenes posibles sobre las que me iban a calificar y a juzgar, ¿no? Entonces eso fue una super experiencia para mí. Luego cuando terminé trabajando en Naciones Unidas en Nueva York, eh, recorrí el mundo entero, me hice más de 40 documentales en todas partes, en Asia, en África, Suramérica, en Europa, la Antártida, no, fue una experiencia espectacular. Y en ese momento lo único que yo podía hacer era unos documentales que mostraban la situación social, política de los países a donde me mandaban, ¿no? Y también la situación cultural. Eh, pero yo quería hacer era ficción, porque la ficción me daba una libertad de expresar lo que yo quería, como yo quería, de inventarme las historias. Y por eso renuncié a Naciones Unidas y me regresé a Colombia, confiando que en Colombia me iban a decir, uy, Gustavo, bravo, tome plata, haga película. No es tan sencillo. ¿No? Y entonces he tenido la oportunidad y también yo llamo la suerte de poder incursionar en todos esos campos. Qué maravilla, qué maravilla. Gustavo, háblame rápidamente de la experiencia con el inmigrante latino
que si no estoy mal, te valió una nominación a Mejor Película Extranjera. ¿Cómo fue esa experiencia con esta película? Porque yo creo que recoge un poco también tu experiencia como documentalista. Bueno, todas las películas que yo he hecho, yo me sorprendo de cómo se iniciaron, porque, ejemplo, la que voy a estrenar ahora, que se llama 40 días perdidos en la selva, Correcto. pues un día así, yo, yo digo, aunque la gente se ríe de mí, ¿no? Se ríe de mí. Cuando yo digo, no, es que yo sentí una voz que me dijo, haga esa película. Y efectivamente, un día yo estaba con el gordo Benjumea y el gordo me decía, Gustavo, haga una película conmigo, mire que yo estoy ahí y se me está pasando el tiempo. Yo decía, ¿qué hago con este señor? Yo me preguntaba, ¿qué hago? Y de golpe una voz me dice, recuerde cuando usted se va a Nueva York, haga la historia de un inmigrante que se va a Nueva York. Ah, Okay. oiga, gordo, vamos a hacer una película en Nueva York. Usted va a ser el protagonista. Y así la iniciamos sin un centavo, porque yo todas mis películas las he iniciado sin un centavo. O sea, la plata la consigo en el proceso de hacer la película, ¿sí? Wow. Y, y mucha gente se ha enriquecido gracias a mis películas porque confiaron en mí y me dieron Gustavo. Ahí le damos dinero para que haga esa película, ¿no? Y claro, ellos eran los que terminaban ganando todo porque eran los dueños, los financistas. Y, Total. y entonces, con el gordo Benjumea, con Frankie Linero, con una niña que se llamaba Olga Lucía Gaviria, que vivía en Nueva York y la contacté y me dijo, sí, yo le hago la producción con Zenaida Pineda, que era mi productora en Bogotá, con Mario González, que es camarógrafo, y Manuel Navia, el sonido. Con ese equipo nos fuimos a Nueva York. Y ya en Nueva York, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No teníamos guión, no teníamos nada. El guión lo fuimos haciendo día a día. Yo vamos a grabar aquí, yo qué vamos a hacer. Terminamos en Las Vegas y yo le digo a Lucía, mire, vaya alquile una van, pero no vaya a decir que es para hacer una película porque entonces nos suben los costos todos. Okay. Y la idea era quedarnos un día en Las Vegas, ¿no? Para poder ahí hacer unas tomas rápidas y seguir. Y ella va a alquilar el van y dice, no, es que estamos haciendo una película y necesitamos un van que nos quepa el equipo y todo. Y sale un señor y dice, ¿ustedes van a hacer una película en Las Vegas? Y ella dice, sí, estamos haciendo. No, mire, yo soy aquí de la alcaldía de Las Vegas. Bienvenidos. A ver, ¿qué necesitan? Qué Yo les suerte. facilito todo. Y pasamos 10 días en Las Vegas. Wow. A todo, ¿no? A Qué maravilla. todo, mejor dicho, en los mejores hoteles, con lo mejor de lo mejor. No, 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 no. Fue algo maravilloso. Y es que para mí una cosa de hacer cine, es que es lo que vuelvo y te repito, hacer cine es crear lo que es un reflejo de lo que es la vida, ¿no? Cómo la viven las personas, las situaciones y todo. Y, y para mí cuando uno se mete en un proyecto de cine con el ánimo de vamos a pasarla bien, vamos a recrear algo de la vida, etcétera, se vuelve algo muy, muy divertido. Aparecen, no, es un acto de es que ahí es donde yo digo, es un acto de creación. Desde Y luego. como es un acto de creación, las cosas aparecen. Aparece la plata, aparece el actor, aparece la actriz, aparece el carro, aparece lo que uno necesita. Es Eso sí. algo mágico, es algo maravilloso. No, pues yo ya que sé que estoy al final de la vida, porque esa es la ley,
pues yo lo que más siento es no poder seguir haciendo películas dentro de 5, 10, 15, 20 años, Wow. porque es un acto que increíble. Y yo creo que eso es lo mismo que ha sentido Charles Chaplin cuando él nunca fue a una escuela a estudiar actuación, ni comedia, ni nada. No, él era creador, Es un así. creador que yo, que un cinematógrafo, que el director, que cuando yo estaba estudiando cine en Nueva York era mi preferido, es este sueco Ingmar Bergman, ¿no? Eh, un comediante que me ha fascinado siempre es Woody Allen. Pero es que esta gente no trabaja, esa gente disfruta haciendo las cosas. O sea, Es yo no creo que yo he trabajado en mis películas. Yo las he disfrutado, las he vivido, las he pasado súper bien. Ahora, yo sé que esto que yo hablo va como en contra de los, no, ¿cómo así? Hay que ir a la universidad, hay que sacar un título, hay que hacer un... Bueno, ujú, sí, para unos, pero para otros no. es correcto. Es correcto, es correcto. Gustavo, como el director que más cine ha hecho en Colombia, y ya lo voy a ligar justo con estos referentes que tú hablabas, Charlie Chaplin y demás, ¿cómo defines tu estilo cinematográfico? ¿Cómo lo defines, Gustavo? Mira, yo he hecho películas muy diferentes todas. O sea, he hecho dramas como Caín, en base a un libro de Eduardo Caballero Calderón, que Ujú. no se parece absolutamente en nada a Esposos en Vacaciones, que es una comedia, que no se parece en nada a Amor Ciego, ¿sí? O sea, yo no tengo un estilo, yo simplemente cuento historias. Según el tema, yo creo el estilo para esa película, ¿no? Eh, esta película, por ejemplo, Amor Ciego, que la hice con un actor mexicano y una actriz norteamericana en Cartagena, fue una película que en términos de resultados económicos fue un éxito impresionante. Solo en Estados Unidos la película produjo $2 millones, Wow. ¿no? Que eso, bueno, eso no es nada comparado con lo que hacen las películas gringas, pero es Claro, que para nosotros el cine colombiano sí es muchísimo, muchísimo es dinero, muchísimo, ¿no? exactamente. Y, y me acuerdo que en Nueva York me preguntaban todo el tiempo, ¿usted cómo logró hacer esa película? Eh, bueno, querían que yo les diera como las pautas técnicas, las pautas, no. Decía, no sé, yo simplemente quería hacer la película, busqué a los actores, la cámara, todo, y ya, hagámosla. Y la hicimos. O sea, no tengo un estilo. Y la verdad es que ninguna de mis películas se parece a la otra. Todas son muy diferentes. Esta última que, les repito, que ya estrenamos ahora en abril, es una combinación de documental, animación y ficción. Todas las tres cosas en una sola. Y la Genial. gente me dice, ¿por qué hizo esa película? Así, no, porque es lo que me salía, era lo que se podía hacer con lo que tenía enfrente a mí. Es así, es así. Y eso me lleva a preguntarte lo siguiente, y ya lo traías tú un poquito atrás con la referencia de Charlie Chaplin, por ejemplo, ¿no? Colombia ha parido, y yo lo pongo así, en ese término parir, que me parece precioso, grandes directores. Y te meto en este combo: Gustavo Nieto Roa, Carlos Mayolo, Jorge Alitriana, Sergio Cabrera, Luis Ospina, Pepe Sánchez, Bernardo Romero Lozano, ¿no? Y ya un poco en estas últimas décadas tenemos, digamos, más actuales como Simón Brand, Laura Mora Ortega, que es una grandísima cineasta, Ciro Guerra, entre tantos, ¿no? Que de golpe ahora se me escapan, con un cine bien distinto,
lo mencionabas esta palabra, ¿no? Un cine distinto, diría yo, con un cierto grado de solidez con respecto al relato de qué nos cuentan y con una narrativa completamente configurada de cómo nos lo cuentan, ¿no? En esta, en esta introducción que yo hago aquí con respecto a los directores colombianos, ¿cuáles son esos directores, esos otros directores extranjeros que le han aportado a tu recorrido audiovisual, Gustavo? Pues a mí me gustaría mencionar uno en Colombia que para mí eh, también sentó una pauta y fue para mí un modelo, que se llama Francisco Norden, Ok, ¿no? Eh, y fuera de Colombia, eh, son tantos, porque toda la vida me la he pasado viendo películas, pero como yo crecí en los años, llamémoslo de los años 50 a los años 80, eh, para mí esos directores de ese entonces fueron los que más calaron en mí, ¿no? Entonces, que yo me acuerde, por ejemplo, está Stanley Kubrick, ¿no? Su película del año que se titulaba 2000, creo, espectacular para mí. Este señor Alfred Hitchcock también fue alguien que yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo lo hace? Porque la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿No? sí, sí, sí. Eh, Luis Buñuel. Luis Buñuel fue alguien que me impactó muchísimo también. Todos son de esa época. Eh, Me acuerdo de una película que me marcó que se llamaba 400 golpes de François Truffaut, del francés. Correcto. Un alemán que estuvo en Colombia y que yo lo seguí mucho, que era Werner Herzog, ¿no? Eh, bueno, Orson Welles. Y así te podría mencionar mucha gente de esa época. Si tú me preguntas de los últimos 10 años, tal vez te diría que Spielberg, ¿no? Ok, De los últimos 20 años. Pero para mí, yo creo que sí fue con estos directores que te menciono. correcto. Eh, pero yo no creo que ninguna de mis películas se parece a las películas que ellos hacían, porque yo hago las películas a mi estilo y ellos la hicieron a su estilo. Yo no copio a nadie. Y eso se nota muchísimo en tu trabajo, en tu trabajo. Y me lleva a preguntar, lo ligo con esta pregunta, o ligo esto que tú mencionas con la siguiente pregunta. Tú eres un director inquieto, ¿no? Y que pasa fronteras, ahora mismo estás radicado en Brasil, bueno, ya hace algunos años has podido dirigir, hacer cine en Brasil. Eh, ¿En qué se parece, ¿no? O qué comparten en términos de estilo el cine colombiano y el cine brasilero? Aquí en Brasil, efectivamente, he podido hacer varias películas. Digamos, la más famosa, que todo el mundo me dice, ah, sí, sí, yo la vi, no, se llama Entre Lenzones, que fue la misma que hice en Colombia, pero con actores colombianos y mexicanos, Entre Sábanas. Entre sábanas. Aquí en Brasil la hice con una actriz, Paola Oliveira, Maravilloso. que en ese entonces no la conocía, hoy es súper número uno, y Ujú. con un súper actor que se llamaba Reinaldo Giannichini, se llama Reinaldo Giannichini. Ahora, ¿qué tienen en común el cine brasileño y el cine colombiano? Que ambos dependen del dinero del gobierno, de los subsidios que da el gobierno. Y como son subsidios que da el gobierno, la plata no hay que devolverla. Ok, No hay doliente. Entonces, la mayoría de los realizadores están muy contentos con hacer su película, la terminan de hacer,
se la presentan a un grupo de críticos y todo para que hablen de ella y se olvidan de la película. No buscan el público, no saben cómo promoverla, no, no. Entonces, hay un divorcio entre el público y el realizador, que lo discutimos en un comienzo en esta charla. ¿Para Correcto. quién se hace el cine? Entonces, en Brasil y en Colombia, en común, el cine no se hace para el público. El cine se hace para aprovechar los subsidios que da el gobierno. Son dos cosas muy diferentes. Es así, es así, es así. Y digamos en Colombia, esta es como mi siguiente pregunta, de por qué es tan difícil hacer cine en Colombia, aun cuando el Ministerio de Cultura ofrece un montón de estímulos, ¿no? Que conocemos y regresa un porcentaje de la inversión que tú haces con la película. Pero ¿cuál crees tú que es ese real problema, esa cosa que vuelve tan difícil hacer cine en Colombia, volviendo aquí rápidamente a nuestro escenario colombiano? Yo creo que es muy fácil porque yo lo he hecho sin problemas. Entonces, para mí hacer cine en Colombia, la verdad, ha sido muy fácil. Cuando yo hice mi primera película, Abra o las Violetas, no existía ningún incentivo del gobierno, no existía Focine, no existía nada. En 1980, yo tenía dos películas con un éxito impresionante en las salas de cine. Ok, Eh, una se llamaba Tiempo para Amar y la otra se llamaba El Inmigrante Latino. Y fueron dos películas que cada una de ellas hizo más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine, que en esa época era algo extraordinario. Sí. completamente. Y Cine Colombia, el gerente de ese entonces de Cine Colombia, se llamaba José María de Guzmán, me llama y me dice, mire, Gustavo, no le vamos a exhibir más películas. Y yo le digo, ¿pero por qué? Mire, que se están ganando mucho dinero con mis películas. Me digo, sí, pero están llamando la atención del gobierno y ahora el gobierno se quiere inmiscuir en nuestro negocio porque hay mucha gente que quiere que el gobierno se meta en el negocio. Correcto. Entonces, no le vamos a exigir más sus películas para que eh, bajar la tensión, ¿no? Eh, y me cortaron. Y a mis inversionistas les llamaron también, miren, no le den plata a Gustavo para hacer cine porque no le vamos a exigir más sus películas. Entonces me tocó dedicarme a otras cosas. Entonces me tocó dedicarme a la televisión. Me fui a Ecuador y monté la producción original en Ecuador. Me dediqué al doblaje. Me convertí en editor de libros. Me comencé a producir libros, revistas. Y volví al cine después de 30 años, que son ahora los últimos 10 años, básicamente. Entonces, eh, hacer cine en Colombia es difícil, sí, porque muchos son los que lo quieren hacer y el dinero que da el gobierno es también muy poquito para todos. Entonces ahí está. Pero es que para hacer cine se necesita dinero. Es el único arte de todas las artes que hay que si no se tiene dinero no se puede hacer. O sea, el pintor puede coger una brocha y, y pintar. El escultor coge un pedazo de madera y hace su escultura. Sí, el músico se sienta en un piano y hace su música. El cine necesita de mucha gente y de una infraestructura técnica muy costosa y muy complicada. Entonces, el problema de hacer cine en Colombia se reduce al dinero, no más. Por eso es difícil. Entonces, es como una pugna a ver quién consigue el dinero, a quién el gobierno le da el dinero, ¿no? Ujú. Y ahí está el problema. Optimizando y un poco escuchando esto que tú mencionas, en la dinámica de optimizar estos recursos,
lo ideal sería que entonces el cineasta, el director o realizador escriba y produzca, ¿no?, lo que dirige. Bueno, es que así es como se hace. Hay un productor que es el que organiza todos los elementos que se necesitan para hacer una película. Eso es lo que hace el productor. El productor consigue el dinero, él consigue la gente, consigue los técnicos, consigue los escenarios, todo eso, eso lo hace el productor. Y hay productores que buscan directores para un guión que han contratado, que alguien les llevó. Pero la combinación es productor, director y guionista. Ok. Pero la persona clave es el productor, porque es el que hace que las cosas se den. Entonces, mi suerte es que yo he sido productor, guionista y director de mis propias películas. Correcto. Entonces, esta última, yo soy el productor, el director. Ahora, yo llamo gente y le digo a la gente, mire, Idania Velázquez, venga, vamos a trabajar el guión. Entonces yo le doy ideas a ella para que ella y trabajamos en común. Yo, yo hago la fotografía. Entonces yo llamo al camarógrafo, al director, y le digo, mira, yo quiero así las imágenes, y él me las hace. Pero es que yo soy un poquito la excepción. Otra gente, otra gente, el productor solamente sabe cómo organizar, no sabe cómo dirigir. Y el director muchas veces no sabe cómo escribir, sino necesita que le den el guión. Entonces, cada caso es diferente. Desde luego, desde luego. Y en esa línea, Gustavo, ¿ser fiel a tu cine ha sido una virtud o un desafío? ¿Cómo lo reflexionas hoy? Ambas cosas, Ok. ambas cosas. Ha sido una virtud porque me ha nacido, no, me ha salido. eh, y, ah, y ha sido un reto siempre, de todas maneras, es un reto, ¿verdad? O sea, mi pregunta que me hago cuando estoy haciendo la película es, ¿será que esto le va a gustar a la gente o no? ¿Será que esto lo va a querer ver la gente o no? O sea, yo hago cine para mi público, para un público, ¿no? A mí no me interesan los festivales de cine, porque los festivales de cine son una cosa política, ¿sí? Eh, Eso es como cuando una vez me nombraron jurado de un concurso de belleza y la niña más bonita y todo, yo convencía a todo el jurado de la niña. Ya cuando se iba a coronar, llegó mire, que el gobernador quiere que sea esta la niña y que nombren a esa niña, o no da plata y no. Así es con las películas. O sea, hay muchos intereses en un festival de cine donde se premia, ¿no? Y entonces gana la película que tenga más, ahí sí como dicen, Ujú. ¿no? Detrás, etcétera, etcétera. No ciertamente la película que tiene más méritos, pero el público sí es el público. Eso Ujú. es como la política. El que mayor votos tuvo, ese ganó. Punto. ¿No? Entonces Ese. yo tengo la gran satisfacción de que mis películas, la mayoría de ellas, tienen los récords de taquilla en Colombia y fuera de Colombia, Ujú. que ninguna otra película tiene. Es cierto, es cierto, es cierto. Y para ir terminando ya, Gustavo, yo tengo un lema que me nació una vez en una conversación por allá en una licenciatura que hace un tiempito, que hice, bueno, hace un tiempito, hace poco, y discutíamos un poco de lo que vemos, si no nos, pues si no nos gusta, no necesariamente es porque sea malo. Yo coloqué un ejemplo del hecho de que a mí no me guste Botero, que no es así, me encanta Botero, no quiere decir que sea malo, ¿no? Es simplemente que no me gusta. Y en este sentido, centrándonos un poco ya en la crítica, ¿cuál es ese problema latente del crítico de cine a nivel mundial? Bueno, te cuento una anécdota, y es la siguiente. Yo estaba un día en la India y fui a visitar lo que llaman un ashram, un convento de monjes. Ujú.
y veo un grupo de monjes que están pasando frente a mí y uno se queda mirándome, se sale de la fila, se me acerca y me dice, Gustavo Nieto Roa. Digo, sí. Me dice, no, es que tengo que pedirle perdón. Y le digo, ¿perdón de qué? Yo todo sorprendido. ¿No? Y me dice, es que yo era crítico del periódico El Tiempo en Colombia cuando usted hacía sus películas Wow, y yo destrozaba sus películas porque me daba mucha rabia el éxito que usted tenía, fíjate. ¿no? Entonces me pregunta, ¿me perdona? Como, entonces le dije, tranquilo, siga, 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 ¿no? Entonces ahí me echó todo un cuento que se había ido a la India a buscar la paz que no tenía en Colombia, no sé qué más. Y entonces la crítica, eso es para todo, para absolutamente todo. La crítica es un ejercicio que alguna gente hace objetivamente con la idea de compartir una opinión sobre algo que ve. Y otra gente aprovecha tal vez el hecho de ser periodista o influencer, como se llaman hoy en día, etcétera, Ujú. para promover y ah, hacer que otra gente vea, compre, lo que sea. Entonces, personalmente, es muy difícil encontrar un crítico que sea realmente objetivo Ujú. y, y, y que comparta, y ahí sí se necesita tener mucho conocimiento del cine, pero no solamente del cine, sino del humanismo, porque el cine es hablar de la humanidad. Entonces, eh, alguien que tenga una cultura, alguien que tenga, que sepa historia, que sepa geografía, que sepa tradiciones, que sepa ser crítico, un buen crítico, es sumamente difícil. Correcto, correcto. Gustavo, ¿qué consejo le darías a los nuevos cineastas? Bueno, salgan a hacer películas, vayan, salgan a la calle con sus amigos, con sus amigas. Hoy no es como era antes. Hoy es muy fácil hacer, captar las imágenes, ¿no? Solo se necesita un aparatico de estos y ya. Y hagan el ejercicio de contar historias, porque ¿qué es el lenguaje cinematográfico? Contar historias con imágenes, nada más. En vez de utilizar palabras como es la escritura, la literatura, el cine utiliza imágenes. Entonces hay que saber captar las imágenes, compaginarlas Ujú. para que el público diga, wow, qué maravilla, ¿no? Que es lo que hacen los grandes directores. Completamente. Y con este consejo tan valioso, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cuál es esa primera pregunta que se debe hacer un director de cine? ¿Qué historia quiero contar y para qué? Maravilloso. Gracias. Gustavo, pues estupenda charla. Qué maravilla poder hacer este recorrido contigo. Lo que nos has compartido, de verdad que enriquece un montón. Me enriquece un montón. Y repito, más allá del ejercicio académico que debo hacer, es esto que puede uno replicar también, no solo como estudiante, sino después activamente en el ejercicio de la dirección que tanto me gusta y me apasiona también, fuera de ser actriz. Todo este universo de dirigir es una cosa tan bella por el ejercicio mismo de la creación. Entonces siento que el aporte que has hecho al universo, repito, esta palabra universo para mí es preciosa, mágica, al universo cinematográfico colombiano es gigantesco y para mí es un honor y un privilegio enorme tenerte en esta entrevista y que la universidad también conozca todo este trabajo tuyo que ya también tiene un reconocimiento muy importante, pero no falta aquellos, ¿no? Que no conocen a profundidad tu trabajo y que lo hayas podido compartir en esta horita larga, pues de verdad, muchísimas gracias, qué valioso. Gracias, No, gracias. Gina, gracias a ti
darme la oportunidad de compartir contigo y con otra gente, pues, lo que pienso y lo que soy. Gracias. Gustavo, pues es esto. Muchísimas gracias. Qué maravilla que estás por allá en país. Por favor, salúdame a este país maravilloso que yo tanto amo, tanto quiero, que para mí es como un segundo hogar por el hecho de haber vivido algunos años allí y que también me permeó con su cultura un montón. En mi oficio, ¿no? Me regala muchísimo. Entonces, creo que compartimos ese gusto por este país y desde aquí, desde Colombia, te abrazo con todo mi corazón y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, Gina, muchas gracias y espero que no sea la última, la primera ni la última vez que nos vemos. Que no lo será, que no lo será. Oye, a propósito, te invito a este jueves 4, Ok, 4 de abril a ver la premier de prensa de mi película 40 días perdidos en la selva. por favor. Este, es en el Titán Plaza, en Ok, Bogotá, en el Titán Plaza a las 10 de la mañana. perfecto. Allí estaré. Allí estaré. Qué maravilla. Muchas gracias. Súper, me darás la oportunidad de poder darte un abrazo. Pero por favor, gracias, Gustavo. Abrazo enorme y nos vemos entonces en la premier. Muy bien, Gracias. gracias, Gina. A ti. Súper. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.